En la reciente película de Superman Legacy, tras las trampas extendidas constantemente por Lex Luthor, demostrando falsamente a la sociedad que un extraterrestre con el poder de Superman puede ser peligroso, esto hace que el héroe tome la decisión de entregarse a los soldados de Luthor, quienes lo someten brutalmente. Pero en este momento, Superman insiste en que no se le han dicho sus derechos, a lo que el coronel Flagg le dice que el tribunal que lo juzga ha decidido que al ser un alienígena no posee derecho alguno porque no es humano. Sin embargo, las autoridades esperan que Superman se sometiera a las leyes y normas humanas. Esto nos habla de una terrible contradicción. En este hecho existe una incoherencia profunda, filosófica, legal y ética. El esperar que Superman se cumpla las leyes humanas, pero al mismo tiempo le niegan los derechos que esas leyes otorgan, lo cual es una contradicción jurídica que refleja un conflicto entre poder, humanidad y otredad. Por cierto, otredad se refiere a la condición de ser otro, o sea, la cualidad de ser diferente. Cuando Superman es sometido bruscamente por Ultraman, significa directamente que él está sujeto a la ley, pero excluido de esta al mismo tiempo. Esto es un caso de disociación jurídica. En el contexto jurídico, habla de la separación o desconexión de elementos que normalmente están asociados. En este caso, ley y derechos aplicados a Superman. El problema es que esto es incompatible con el principio básico del Estado de Derecho, que sostiene que quien está obligado por una norma también debe ser protegido por ella. En otras palabras, no se puede tener deberes legales sin derechos legales. Por tanto, si a una persona se le somete a la justicia, entonces la justicia también debe protegerlo. Pero ¿por qué no sucede de esto en la película? Someter a alguien a la ley sin reconocerle sus derechos es una forma de control ideológico y político que denota miedo, poder y prejuicio. Superman es un ser superior. Es diferente. Eso activa el miedo ancestral del ser humano a lo desconocido e incontrolable, aunque en este caso era una variable fuera de la ecuación del plan del Lex Luthor. Así lo que las personas no pueden comprender del todo ni dominar, piensan que debería ser sometido o destruido. El miedo genera una actitud ambivalente porque lo están usando como herramienta. No lo reconocen como un igual, y aunque sea una persona no humana, se refleja el deseo humano de usarlo negando su dignidad. Esta puede ser la razón principal de tal comportamiento incoherente en contra de Superman. No obstante, más allá del Estado de Derecho, en el que si la ley te obliga, también te protege, existe algo llamado estado de excepción, que es una situación en el que la ley se suspende para ciertos individuos o grupos, pero el poder del Estado sigue aplicándose sobre ellos. Esto implica que alguien en esta situación no está obligado por la ley, pero sí está sometido a ella. Un ejemplo de esto serían las personas que mantuvo el gobierno de Estados Unidos en Guantánamo. Aquí los prisioneros estaban sin juicio, sin protección jurídica y bajo la vigilancia de un gobierno. Otros ejemplos son los campos de concentración que hicieron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, de los cuales por políticas de YouTube no puedo mencionar detalles. Pero además de estos ejemplos también están los migrantes y refugiados ilegales que no tienen acceso a educación, salud y justicia, pero sí pueden ser detenidos, castigados y deportados. En estos casos la ley no protege, pero sí puede oprimir. Ante todo esto, Superman es un ser sin un estatus legal reconocido, siendo un alienígena, un extranjero que viene de otro mundo. No tiene derechos como cualquier ciudadano, pero sí le pueden arrestar y juzgar. Él simplemente es tratado como algo fuera del sistema, pero el sistema sí ejerce poder sobre él. Todo esto es muy interesante porque negarle derechos, porque no es humano, abre paso a otras cuestiones. Si bien lo anterior explicado sobre el estado de excepción es visto desde una perspectiva estrictamente política y nada más, entonces, ¿qué define a alguien como acreedor a derechos? Si es la especie, en este caso la humana, entonces hablaríamos de especismo legal. Eso suena como al racismo o sexismo, porque se niegan derechos por una condición biológica. Si hablamos de ciudadanía, Clark Kent es ciudadano de Estados Unidos, claro, pero no Superman. Nadie sabe que son la misma persona, o al menos casi nadie, porque los kryptonianos físicamente son indistinguibles de los humanos. Pero si una persona, en este caso una persona no humana, no es ciudadano de ningún país, ¿qué ley debería regirlo? Además, si consideramos la condición ética y racional de Superman, que es superior incluso a la de la mayoría de los seres humanos, negarle derechos a un ser ético y racional es en sí mismo irracional.
En el mundo real, un refugiado de otro país se les puede detener, deportar y hasta explotar al no contar con derechos. Pero si comete un delito, si se les juzga como a un ciudadano. Ese es el dilema que experimenta Superman. El del otro, el del inmigrante, el del extranjero y el extraterrestre. ¿Pero alguien tan poderoso como él debería someterse a las leyes humanas? Tal vez su poder sería el problema. ¿Y la justificación? ¿Realmente el poder convierte a alguien en una amenaza? Si se supone que la ley moderna, basada en una democracia liberal, al menos en la mayoría de los países libres, dice que todos deben ser tratados igualmente independientemente de su clase, religión, género, etnia y en este caso, raza y poder. Entonces, si Superman no ha cometido ningún crimen, someterlo a una ley de prevención viola ese principio. Es lo mismo que juzgar a alguien no por lo que hace, sino por lo que podría ser por puro miedo. El poder de Superman no puede justificar por sí solo, ni moral, ni filosóficamente su sometimiento a las leyes humanas, pues al sostener lo contrario, se abren posibilidades lógicas peligrosas. Por ejemplo, tendríamos que asumir entonces que el poder es equivalente a peligro, lo que niega la libertad moral de un individuo, ya que si las personas son tratadas como fines en sí mismas, al hacer esto las usaríamos como medios para calmar el miedo de otros. Y si el poder no es el problema, aunque se insista ahora en su naturaleza alienígena, estaríamos entrando en un discurso xenofóbico camuflado. Si juntamos esto, el tema de su poder y de su origen extraterrestre, estamos entonces construyendo una moral basada en el poder y una ética basada en el miedo al poder y a lo diferente. Porque si se le juzga por su capacidad de hacer daño y así quitarle su libertad para controlar, oprimir o vigilarlo, es violencia en contra de una persona no humana y llegaríamos al efecto de profecía autocumplida. Pues si asumes que alguien es una amenaza y se le trata como tal, esto puede provocarlo hasta que realmente lo sea. Si la humanidad somete, discrimina a un ser de este tipo, está lanzando un mensaje brutal, donde su bondad, su persona no importa, solo su poder, generando no solo frustración, sino desconfianza y hasta resentimiento a alguien con una potencial capacidad de destruir a la humanidad, lo cual esta táctica es estratégicamente un desastre. Esto hace que el Lex Luthor, quien se supone es un genio, sea alguien brillantemente estúpido e ingenuo. Porque además de todo, ¿qué pasaría si otro alienígena u otra civilización extraterrestre fuera testigo de este comportamiento humano? ¿Qué pensarían de la humanidad? Supongámoslo. Cualquier ser inteligente de fuera de este mundo diría que los humanos son seres que castigan la virtud si ésta viene con poder. Por lo tanto, no habría razón para tratar con los humanos desde la justicia, porque someten a quienes son buenos solo por si acaso, solo por si pudieran ser malos. O peor aún, que los humanos son peligrosos porque atacan lo que no entienden. Si someten incluso a quienes los protege, ¿qué no harán con los que son más distintos a ellos? Esto serviría para justificar entonces una guerra preventiva en contra de la humanidad. Suena similar a lo que hacen los humanos con Superman, pero no es igual, porque los alienígenas sí actuarían bajo evidencia concreta y razones, mientras que los humanos, al someter a Superman a pesar de tener evidencia de lo contrario porque los protege, se dejarían llevar por miedo a su gran poder con unas simples mentiras. En el caso de Kal-El, su ética es muy elevada como para caer ante el resentimiento. Jamás se enjuiciaría a toda la humanidad por el error de unos cuantos. Pero eso no exime el peligro de actos humanos imprudentes. Todo este tema nos lleva a concluir que la ley no es nada sin justicia, porque una ley que se aplica para castigar, no para proteger, no es justicia sino dominio. De hecho, Superman es el vivo ejemplo de que tener humanidad no es un tema de especie, sino de virtud, de conciencia. Si un poder desmedido y enorme como el de Superman despierta miedo, si su moral pareciera dudosa ante la legalidad e incómoda, o si muchos pensaran que por ser un alienígena deberíamos dudar de su bondad, la realidad es que no está diciendo nada de él, sino de los seres humanos. Encerrar a Superman suena más al miedo reflejado que muchos tendrían de que en caso de tener ese poder, tal vez sí lo usarían para fines propios y conveniencia. Es un acto de temer a lo que haríamos si fuéramos él. Aunque el miedo pueda ser el mayor peligro para la humanidad en este caso y que la lleve a actuar imprudentemente, el miedo también ha sido el que nos ha conducido hasta donde estamos y nos ha permitido sobrevivir.
¿Tú cómo crees que un alienígena como él debería ser tratado de existir en el mundo real? Te leo en los comentarios. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco a los miembros Patreon por su apoyo, a Abraham, Sebastián Carrasco, Ibno, Misbel, Raúl y especialmente a Nick y Héctor Gabriel. Recuerda que en Patreon hay contenido exclusivo para los miembros de pago. Gracias a todos los miembros del canal por su apoyo, especialmente a Luz Capuchino. Suscríbete, regálame un like y deja tu comentario. Nos vemos pronto.